Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a este curso de estudio. Bienvenidos los que buscan a Dios. Bienvenidos los que se esfuerzan por conocer un poquito más cada día. Bienvenidos a todos aquellos que quieran acompañarnos en este camino del aprendizaje. Como siempre les doy mi aviso, este no es un video para entretener, sino para estudiar. Se los digo siempre para que se mentalicen. De veras, no me gusta que las personas pierdan su tiempo. Hay que hacer las cosas con propósito y el propósito de estos videos es aprender, compartir las enseñanzas de la escritura para que las personas puedan enamorarse cada día más de la palabra de Dios y que la lectura sea cada día más comprensible, más apasionante, más sencillo, que puedan hacerse un hábito de la lectura bíblica, que la gente pueda pasar más tiempo con Dios a través de la lectura, que la gente cada día pueda ser menos engañada por tantos personajes que lucran con la fe. Entonces, los que tengan su manual de la Biblia libro a libro pueden abrirlo en la página 23. Los que no tengan manual pueden hacer sus notas en una libreta. Tengan su Biblia a la mano, no hay pretexto para no aprender algo nuevo. Hay técnicas, hay muchas diferentes técnicas para aprender. Yo he escogido la del papel y la pluma. Al menos a mí me ha funcionado. Y pues cuando hacemos nuestras clases presenciales también tenemos nuestro manual, ilustramos, coloreamos, personalizamos todo porque el aprendizaje y sobre todo, bueno, yo pienso, ¿verdad? El aprendizaje de las cosas de la fe, al menos para mí esto es único. Nuestra relación con Dios es personal y aunque la Biblia es la misma para todos, la forma de aprender y de hacer nuestras esas palabras amorosas de Dios es individual. Así que cada quien haga sus apuntes como entienda, con sus propias notas, con su personalidad, como cree que es más sencillo de recordar, hacer importante una enseñanza para su vida. Así que esa es mi técnica y la comparto con todos aquellos que quieran acompañarnos en este viaje. Así que vamos a continuar estudiando el primer libro de Crónicas. Vamos a comenzar como siempre mencionando pues el nombre, ¿no? Acuérdense, el primer libro de Crónicas no es que sea un libro diferente que el segundo, es un solo libro, pero por practicidad se dividió en dos, así como se los he explicado con el libro de Samuel y con el libro de Reyes. Pero pues para abarcar un poquito más acerca de este libro, pues yo he decidido dejarlo así por separado. En hebreo la palabra crónica significa los acontecimientos, los hechos de los tiempos o lo que sucedió. Esta obra es una recopilación de los hechos históricos de los reyes de Israel o de la monarquía, que tuvo la finalidad de enseñar al pueblo de Israel que regresaba del exilio, enseñarles sus raíces y la manera correcta para la adoración a Dios, para que el pueblo también se unificara y recordara todo lo que Dios había hecho por ellos. Sobre todo en el libro de Crónicas, pues hay una recopilación de las cosas más importantes. Es como un resumen, digamos. El libro de Crónicas, digamos que iba a ser ese manual práctico para la gente que había vivido muchos años fuera de su tierra natal, Israel, y venía de regreso y entonces pues tenían que eso, empaparse otra vez de todo lo que Dios había hecho con sus antepasados. Bien, eh, ahora sí vamos a nuestro manual, página 23. Los que no tengan manual no se preocupen, pueden anotar todo esto. Vamos a colocarnos en nuestra línea del tiempo. La línea del tiempo es esta línea. Vamos a colocarnos en el año de 450 a 400 antes de Cristo. 450 a 400 antes de Cristo. Yo siempre, bueno, le pongo una marca. Puede usted poner la marca que usted guste o solo un palito, no importa. El chiste es que, bueno, conforme vayamos avanzando, usted vaya comparando estas líneas del tiempo y pueda eso darse cuenta de cómo va, bueno, de en qué año fueron escritos los libros de la Biblia y cómo va avanzando. Bien, en escritor inspirado, en este recuadro, escritor inspirado, vamos a poner
a Esdras. Vamos a ponerle ahí, como siempre les digo, entre paréntesis o más pequeño, desconocido, porque en la Biblia como tal, ese libro no menciona. Este es el autor que escribió el libro, ¿no? En algunos otros sí, en algunos no. Algunos es mucho más fácil identificar al autor. En el caso de este libro de crónicas, pues todo apunta a que lo escribió Esdras, por eso lo vamos a poner ahí, lo vamos a anotar, porque pues sus escritos de crónicas se parecen mucho a los del libro de Esdras y el de Nehemías, entonces podemos poner a Esdras ahí, como que es el autor que más parece que escribió el libro. Y también otra forma que me gusta de cómo lo han hecho otros comentaristas bíblicos es que le ponen al escritor inspirado el título de El Cronista, el que apunta el que hace la recopilación de todas estas historias. O sea, es como el cronista es el autor, ¿no? El cronista, y se refieren al cronista como el autor, ya sea Esdras, que es el que seguramente más pudo haber escrito este libro, o cualquier otra persona. Digo, es indiferente cuando sabemos que el autor de todos los libros de la Biblia es Dios. Él es el autor, entonces no hay así como que un pierde, ¿no? De, ay, pues quién sabe quién lo escribió, pues ya, quién sabe, don nadie, ¿no? No, no, no. Dios es el autor y Dios usó a diferentes escritores para poder transmitir estas ideas a la humanidad. Bien, personajes principales vamos a poner David, número 1, David, número 2, los valientes de David, número 3, Natán y Salomón. Rápidamente les comento. David es el rey de Israel, ancestro de Jesucristo, y Dios lo describe como varón conforme al corazón de Dios. Los valientes de David es un grupo especial de guerreros comprometidos a luchar por el rey David. Son esos caudillos, esos soldados que lo acompañaron cuando David no era nadie y no tenía nada, y luego cuando fue rey en sus batallas, y eran hombres verdaderamente valientes y fuertes. Entonces, cuando lea este libro va a encontrar muchas hazañas, y no nada más las hazañas, sino esa manera de expresar fidelidad a David, a defenderlo, a guardarlo, ¿no? A estar ahí con él para lo que él necesitara, que son características que muchos cristianos tenemos que practicar y aprender. Entonces aquí tenemos una excelente guía de cómo ser leales, de cómo ser buenos compañeros, buenos amigos. Así es que les dejo de tarea ahí que busquen y que anoten, ¿verdad? Ojalá que sí me hagan caso. Natán fue un profeta y consejero de David, transmitió la voluntad de Dios en cuanto a que Salomón, su hijo, construyera el templo. Sí, Natán era ese profeta, ese mensajero que Dios usó para hablarle a David. Obviamente Dios le habla a David, obviamente Dios nos habla de una manera personal, tenemos una relación con él personal. Sin embargo, Dios también a veces usa a otras personas, sobre todo cuando uno está de necio, ¿verdad? Sobre todo cuando uno no quiere ver la realidad de Dios, cuando uno se hace de oídos sordos. A veces Dios tiene que usar a alguien más para decirnos, oye, por ahí no es, oye, te estás equivocando, oye, necesitas entender esto. Entonces, bueno, Natán fue esa persona para David, y bueno, pues es una persona importante en el libro de Crónicas. Lo vamos a leer ahí. Y también último, Salomón, hijo de David, que fue el siguiente rey de Israel. Bueno, Dios escogió a Salomón para que desempeñara el papel de continuidad en la monarquía de Israel. En este caso, pues, bueno, Israel todavía era un pueblo unido, todavía era una sola nación. Así comienza esta historia. Lugar de la narración, vamos a ponerle así: Israel, diagonal Judá. Recuerden que en algún punto de la historia el pueblo de Israel se divide en dos, y pues se va a llamar Israel y se va a llamar Judá la otra parte. Pero bueno, no lo vamos a ver tanto en este libro de primero de Crónicas, sino hasta el segundo. Pero pues es importante que lo vayamos practicando, así que nos vayamos haciendo ese lenguaje bíblico
más, digamos, que sea más conocido para nosotros. Entonces, está bien que lo pongamos así. Bien, continuamos. Enseñanzas principales. Enseñanzas principales del primer libro de Crónicas. Vamos a tener la historia genealógica de Israel, es decir, los primeros capítulos, ¿verdad?, de Primera de Crónicas. Vamos a tener esa situación de que los nombres y el hijo de tal y el hijo y el fulano y que nos hacemos bolas. No se preocupe, usted léalos con paciencia, lea los nombres, entienda lo que pueda, no pasa nada si se hace bolas, si se le cuesta trabajo pronunciarlos, ni modo. Eso no le quita el valor a por qué Dios lo dejó establecido en la Biblia. Eh, para nosotros es raro, pero para Dios y para los judíos sobre todo y para toda esa gente, esto era vital. O sea, tenía que haber un listado de todos los nombres de los árboles genealógicos de la gente, porque era la manera de decir, era la manera de validar que era de un linaje escogido y puro, ¿no? Que venía de Dios, casi casi. Entonces, para ellos era esta la importancia. Usted no se clave con las genealogías, solo léalas, o sea, es como respete ese orden. Hay veces que Dios nos habla grandes enseñanzas en las genealogías. Y eso ya lo hemos estudiado en otras genealogías que hay en la Biblia. Pero bueno, ahorita pues no vamos a profundizar tanto, solamente hay que saberlo, que hay los primeros 9 capítulos, no, si los primeros 9 capítulos se me hace que es pura genealogía, no se desespere. Después van a hablar va a hablar el libro sobre el Reino Unido, con el rey Saúl. Después, como David fue ascendiendo, como fue eh, junto con sus hombres, los hombres de David, eh, como lo fueron acompañando en su ascenso hasta convertirse en rey, el reinado de David, y luego los preparativos para la construcción del templo, y finalmente el comienzo del reinado de Salomón. Estos son los temas que vamos a encontrar en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, para que los anoten. Bien, vamos a leer un panorama del libro de Primero de Crónicas, y siempre pues trato de buscar una enseñanza muy breve, aunque cada libro tenga muchas enseñanzas, tomamos una o dos a veces, ¿no? Nada más para ilustrar, para que se quede con como si cierta curiosidad por leer el libro. Lo que me interesa es que usted al final pueda leer todo el libro y pueda no solamente recibir esta enseñanza, sino todas las demás que vienen en el libro. Entonces, vamos a leer en Primera de Crónicas 17. Primera de Crónicas 17, vamos a leer del 1 al 27, pero voy a ir haciendo pausas para explicar. Y bueno, nos vamos a ubicar en la parte de la historia, donde David ya es rey, ya habita en Jerusalén, en la ciudad, digamos, más importante, ¿no?, del pueblo de Israel, donde ya todas las tribus están contentas, están felices porque ya David está en el trono, porque realmente confían en él, porque David es un hombre de guerra, ¿verdad? Es un guerrero muy valiente que ha conquistado, digamos que las naciones enemigas, defendió al pueblo de Israel, peleó para que tuvieran un territorio y estuvieran prósperos y seguros viviendo en Israel. Entonces, el pueblo está muy contento, David es rey, está en Jerusalén, ya tiene, digamos que una casa, ¿no? Ya habita digamos, en un palacio muy bonito, y está David ahí meditando, y vamos a comenzar a leer desde ahí. Dice, y aconteció que mientras David moraba en su casa, David dijo al profeta Natán, ¿se acuerdan del profeta Natán? Dice, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está debajo de cortinas. Entonces Natán respondió a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo, ¿no? Hasta ahí vamos a poner una pausa. David le está diciendo a este profeta Natán, que lo acompaña como su consejero, le dice, mira, oye, yo estoy en una casa muy hermosa, hecha de madera, piedra y todo muy, muy bonito, muy establecido, y el arca de Dios, ese cofre, ¿verdad?, que representaba la presencia de Dios, que los había acompañado
desde que estaban en el desierto con Moisés, ¿no? Y que, bueno, pues era un símbolo religioso, el más importante, pues representaba la presencia de Dios cuando Dios descendía con fuego en medio del pueblo y todo eso. Pues seguía siendo así como Dios se lo dijo a Moisés, ¿no? Con cortinas y así, pues a la medida de que pues ellos viajaban y tenían que transportar el arca de Dios y bueno. Entonces David como que dice, bueno, si ya estamos en la tierra que Dios nos dio, si ya estamos seguros, si ya hemos combatido a los enemigos, si ya las tribus habitan en este país, pues porque, o sea, ¿cómo voy a dejar que la casa de Dios o el arca de Dios siga siendo así como eso, transportable, ¿no? Como portátil. Le está comentando eso, ¿no? Um, la tienda, así como se conocía hasta ese momento del tabernáculo, estaba ideal para transportarla en el desierto, ¿no? Pero ya que estaban en una tierra firme, pues David pensó que sería más apropiado construirle un templo, ¿no? Un templo, una casa realmente, bueno, obviamente David tenía esa idea así en grande, ¿no? Entonces Natán le dice, bueno, pues haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo, ¿no? O sea, porque siempre cuando tenemos una idea de hacer algo para Dios o bueno, hacer algo, ¿no? En pro de la obra y todo, pues siempre suena bien y suena razonable, ¿no? ¿Qué puede tener de malo querer construirle una casa a Dios, ¿no? Decía Natán, pensó Natán. Este, el corazón de David estaba en pro de voy a hacer algo para mi Dios, ¿no? Estaba tan lleno de gratitud y preocupación por la gloria de Dios que quería hacer algo especial para él, ¿no? Bueno, aquí les puse el versículo. Eh, Vamos a continuar. Pero, el número 3, pero en aquella noche la palabra de Dios llegó al profeta Natán y diciéndole, ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, no me construirás una casa para vivir, porque no he habitado en una casa desde que crié a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, donde quiera que he andado con todo Israel, donde quiera que he andado con todo Israel. ¿Acaso he hablado alguna vez con alguno de los jueces de Israel a quienes mandé pastorear a mi pueblo diciendo, ¿por qué no me han construido una casa de madera? Entonces, hasta ahí vamos a poner una pausa. Esa noche cuando Dios le habló a Natán, ¿no? La respuesta de Natán, cuando David propuso, ¿no? Cuando David le propuso a Natán construir, pues Natán le respondió así como que, pues lo primero que se le pasó por la cabeza, ¿no? Respondiendo como con un criterio humano y sentido común, ¿no? Pero pues ahora sí que adelantándose a lo que la palabra de Dios realmente, o sea, lo que Dios realmente deseaba, ¿no? Entonces, esta enseñanza, al menos en esta primera parte, es pensar, ¿no? Siempre que tengamos un deseo, aunque sea algo para Dios, aunque sea servir en la iglesia, aunque sea, este, no sé, hacer cualquier obra de caridad, ¿no? Lo que sea. Aunque parezcan siempre buenas intenciones, siempre debemos de considerar a Dios, ¿sí? O sea, no es como que, ay, me levanto y hoy se me ocurre que voy a crear un grupo de oración, matutina y así solo porque siempre hay que poner todo eso a los pies de Dios. Siempre, Señor, está en mi corazón hacer tal cosa para la iglesia. Pues tú dime, ¿no? Tú dime si estoy bien, si voy adelante, ¿no? O tengo que considerar algo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Siempre considerar la palabra de Dios antes de tomar cualquier decisión. El trabajo, por excelente que sea, nunca debe de emprenderse sin tomar en cuenta a Dios, ¿no? Y el paso del tiempo siempre confirmará, pues si fue de Dios o no, ¿no? Como la misma palabra dice, si es de Dios, va a pasar. Si no es de Dios, vamos a tener un tropiezo, o vamos a tener en este caso como David un freno, ¿no? Entonces, es maravilloso, es muy bueno tener siempre el deseo de hacer algo para Dios, pero siempre debemos de considerarlo a Él antes de empezar, ¿no? Ahora sí que empezar a poner el primer tabique. Aunque Dios le negó a David, pues, bueno, que
realizara su deseo, lo hizo con mucha misericordia, ¿no? No fue así como que Dios se enojara con él o le dijeran, ay, no, 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 va contigo, ¿no? O sea, no, 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 Dios fue muy misericordioso con David y lo honró, aunque no aceptó su ofrecimiento, pues Dios nunca se queda con nada, o sea, Dios, nunca le vamos a ganar a Dios en ofrecerle pues sí, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, ¿no? Otro consejo que encontré aquí es, bueno, si no puedes lograr lo que esperabas, no te desesperes, no te desanimes, ni desperdicies las energías de tu vida. Levántate y prepárate para ayudar a otros a lograrlo. Si no puedes construir, puedes reunir los materiales para alguien que sí va a realmente a construir, ¿no? Es decir, hay mucha gente actualmente, tristemente, ¿verdad? En las iglesias que pues quieren llevar un proyecto a cabo y el liderazgo dice no, no, no puedes, y entonces en lugar de que la gente diga, ok, pues si yo no lo puedo hacer, ¿qué otra cosa puedo hacer para ayudar, no? O en qué puedo servir, en lugar de eso, pues se enojan, ¿no? Y es como que, ay, me dijo que no, pues ya va. Pues si me dijo que no, que mi idea no está padre, pues entonces ya me voy de la iglesia, o sea, o ya, entonces no vuelvo a servir, no vuelvo a ofrecer mi ayuda, porque, o sea, la gente enseguida se ofende, ¿no? O sea, y es como, aquí tenemos un ejemplo claro de que David, aunque su mayor deseo y podía hacerlo, porque tenía todo para hacerlo, Dios le dijo que no. Nel, le dijo no. Ahorita más adelante a ver si platicamos también del por qué, ¿no? De por qué le dijo que no. Porque en ese momento Dios no le dijo, no, mira, por esto, por aquello, por lo otro. O sea, no, simplemente le dijo no. Hay veces que aquí la gente se ofende porque uno no le da un listado de las razones, ¿no? Al menos siempre tratamos de cuando decimos que no a algo, darle alguna razón a la gente, pero Dios no le dio razones a David y David no hizo un berrinche, ¿sí? Entonces, por eso David es ejemplo en muchas cosas. David es muy como nosotros, o sea, y tenemos mucho que aprenderle a David. Entonces, por favor, cuando lea Samuel, Reyes, Crónicas, por favor, observe el corazón de David. Vamos al número 7. Al número del 7 al 10. Dice, ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras gobernante de mi pueblo Israel. Y he estado contigo donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y te he dado un nombre como el nombre de los grandes hombres de la tierra. Además, designaré un lugar para mi pueblo Israel y los plantaré para que habiten en un lugar propio y no se muevan más. Ni los hijos de la maldad los oprimirán más, como antes, desde el tiempo en que mandé jueces sobre mi pueblo Israel. También someteré a todos tus enemigos. Además, te digo que el Señor te edificará una casa. O sea, ya todo lo que le dijo, bueno, es todo lo que... A veces eso nos pasa, o sea, cuando Dios nos dice que no a algo, a una petición o lo que sea, o sea, enseguida nos desmoralizamos, nos desmoronamos y ya no queremos hacer nada en la vida. Pero siempre el Señor es misericordioso con sus siervos y te recuerda, mira, he hecho todo esto por ti, te he dado todo esto, te saqué de tantas cosas, de tantas broncas, o sea, Dios ha sido siempre bueno con nosotros y a veces cuando nos dice un no, ya desechamos todo eso. Y aquí Dios lo mismo, o sea, está diciendo todas las cosas que he hecho por David y haré más. Y David dice, y te edificaré una casa. Dios le prometió a David que le edificaría una casa. O sea, cuando David era el que le quería edificar una casa a Dios, Dios le dice que le va a edificar una casa, ¿no? Y no se estaba refiriendo a una casa, ya David estaba viviendo en una casa, ¿verdad? Muy bonita, un palacio muy grande, muy bien construido, lo que sea. Dios estaba hablando de algo más allá, algo que no era perecedero, ¿no? Y a veces quitamos nuestros ojos de lo eterno para siempre estar pensando en lo material, en lo que vamos a tener ahora, en el dinero, en Dios que nos vas a dar, ¿no? En lugar de pensar como a futuro, ¿no? Y Dios eso le estaba diciendo a David que iba a establecer una dinastía para la casa de David, ¿no? Que iba a haber un legado perdurable para David hasta mucho después de que él muriera, ¿no? O sea, Dios como siempre
no rechaza nuestros corazones, nuestros ofrecimientos. Aunque diga, no lo vas a hacer, no quiere decir que nos está desechando como personas y que no servimos para nada, ¿no? Lo que mucha gente piensa, ¿no? Cuando uno le dice que no es por ahí o que no es la manera, ¿no? Entonces, aguas con esto. Am, David quería construirle un templo a Dios y Dios le dijo, gracias, pero no gracias, déjame construirte una casa. Esta era una promesa mayor que la que David le había ofrecido a Dios, porque su casa duraría más y sería más gloriosa que el templo que David le quería construir a Dios, ¿no? ¿Por qué rechazó Dios la oferta de David? Porque David era un hombre de guerra y Dios quería que un hombre de paz fuera el que construyera un templo o que hiciera cualquier cosa, ¿no? Que representara la presencia de Dios. Tenía que ser un hombre de paz. Mientras tanto, David, bueno, pues obviamente, seguramente le dolió, seguramente se apachurró, pero se dijo a sí mismo, Dios tiene una razón. No la puedo entender ahora, pero está bien. Nuestra relación con Dios siempre se basa en lo que Él hace por nosotros y nunca en lo que nosotros hacemos por Él. O sea, siempre piénselo así. Siempre piénselo así. Nunca le vamos a ganar a Dios. Nunca vamos a poder llegar a los pies de Cristo y decirle, yo hice tantas cosas por ti. No, no hay coherencia. Por eso no hay coherencia cuando una gente se enoja, ¿no? O sea, se enoja o se ofende o piensa que uno le hace lo peor, ¿no? O sea, todas esas personas, ¿no? Que se hacen las ofendidas y las dolidas, y es que me hicieron y me dijeron y ay, hicieron esto que ¿cómo se llama? Me hicieron sentir menos. Yo no me las imagino llegando a los pies de Cristo y diciendo todas esas cosas. O sea, decirle, ay Señor Jesús, es que me hicieron el fuchi, me dijeron feo, ay no, es que vieras lo que me hicieron en la alabanza. O sea, eso le van a decir a Jesús cuando lleguen a sus pies, imagínense. Y Jesús así diciéndole, ustedes me escupieron, me olvidaron, me maltrataron, blasfemaron. O sea, Jesús tiene una lista larguísima de todo lo que le hicimos. Entonces, por eso no tiene sentido cuando la gente actúa de esa manera. No tiene sentido, no hay un fundamento, no hay nada que edifique ni su corazón de ellos, ni el corazón de los que supuestamente le lastimaron, le hicieron, y todos esos cuentos chinos. No hay fundamento, no hay manera de llegar a los pies de Cristo con algo de esas cosas en nuestro corazón. No hay forma. O sea, grábenselo bien. Todas esas personas o realmente no han conocido a Cristo o realmente quieren hacerle daño a alguien más. O sea, realmente no pueden con su amargura o con ese, o sea, no pueden manejar las emociones como los niños chiquitos, ¿no? O sea, no pueden entender cuando Dios dice que no a algo o sí, ¿no? O sea, tienen un tema ahí delicado, pero sí, cuando lleguemos a Cristo no vamos a poder llegar diciendo esas cosas, ¿va? De los demás. Entonces, bueno, vamos a continuar. Eh, David no tenía la respuesta o el por qué, pero simplemente él dijo, bueno, está bien, si el Señor lo dice, él es sabio, ¿no? Él es más sabio que nosotros. Um, Sin embargo, todavía, fíjense, vamos al 16. La respuesta que David le da a Dios después de esta conversación y dice, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? Oh Señor, no hay nadie como tú. Cuando Dios le hace esta promesa a David, híjole, David en lugar de pensar, ay, ¿cuánto me merezco yo todo lo que has dicho de mí, Señor? Dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No soy nadie para que me des todo eso y aún así tú quisiste dármelo, ¿no? La actitud de David no fue, soy tan grande que hasta Dios me da sus dones. Su actitud fue, Dios es tan grande que incluso me da dones, incluso se acuerda de mí. Debemos recibir la salvación y toda bendición de Dios con esa actitud, ¿no? La dádiva de Dios o lo que Dios nos da siempre refleja la grandeza de Dios, no la nuestra. ¿Sí? No es porque yo merezco, no es porque estoy muy guapo, no es porque nada. Señor, no somos nada, pero tú nos miraste. Wow, gracias. Eso nos lleva a otra parte, humildad.
la humildad. Por eso les digo, no hay pretexto. Todas esas personas que se expresan mal de las personas, no hay manera, o sea, no hay manera. La humildad es lo que Cristo vino a enseñarnos más que otra cosa. Vean que yo soy manso y humilde, decía. Manso y humilde. ¿Qué hay de mansedad en estar reclamándole a otro lo que le hicieron? ¿Qué hay de humildad en estar diciéndole a media humanidad que si el hermano de allá me hizo fuchi o me dijo mal o no me saludó? ¿Qué hay de humilde y de manso en eso? Ay, aquí hay una palabra clave, yo la he puesto ahí en la diapositiva, tu siervo, tu siervo. La humilde recepción del regalo que Dios le estaba dando a David se muestra en la repetición de la frase tu siervo, aproximadamente 10 veces en esta oración. En esta oración que David está haciendo, se llama a sí mismo tu siervo 10 veces por lo menos. Muestra que David aceptó humildemente el no de Dios cuando quiso construir el templo. Hay algunos que profesan la fe que harían algo tan grande si pudieran, pero si no se les permite, se enfadan y se enfadan hasta con Dios. Cuando la propuesta de David fue desechada, David halló en su corazón la fuerza para no murmurar, sino al contrario, orar. Ay, pero es que me hicieron y me dijeron y me maldijeron y todo ese sentimiento, todo ese dolor. Llévalo a la oración. No ay, es que allá me dijeron, ay, es que allá me hicieron, es que allá. Eso es murmuración. Y pregúntenle a Miriam y a Aarón cómo les fue cuando murmuraron contra Moisés. Y no porque, ay, lero, ¿no? Lo que les pasó. No. Es que Dios, la murmuración, Dios tiene de veras un trato serio con los murmuradores. Bueno, si es que quieren estar, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios. Si son personas que no les importa Dios, y no les importa Cristo, y no les importa ser humildes y mansos, y son que pese a todo lo que se supone que Cristo vino a enseñar, ellos deciden seguir murmurando y seguir insistiendo en molestar al prójimo, pues fácil. Son gente que definitivamente no quiere conocer a Dios. Pero somos los primeros lugares de la sinagoga, ¿verdad? Somos los que más hacemos, los que más servimos, los que más hacemos bien las cosas, según. Pero pues todo eso es paja. Señores y señoras, abramos los ojos. El que quiere conocer a Dios, se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue al humilde y al manso de corazón. Entonces, tip, si tiene usted una amargura, un dolor, algo que le hicieron, que le dijeron, llévelo a la oración, no a la murmuración. ¿Vale? Eso es un tip que no estaba aquí en mis notas, pero bueno, creo que es más obvio. Continuamos. Ahora sí vamos a hacer unas enseñanzas a lo largo de lo que hemos leído. 1. No dar por hecho. No damos por hecho. Aunque hagamos cosas para Dios, que es lo que Dios nos está pidiendo, siempre buscamos su aprobación, su dirección y su confirmación por medio de la escritura y por medio de la oración. Siempre es más importante lo que dice la escritura que lo que dice el pastor. Siempre es más importante lo que dice la escritura que lo que dice el iluminado ahí que anda repartiendo dones y amuletos de buena suerte. Siempre. Siempre buscan la confirmación. Primero en la escritura. Si la escritura de plano es como confusa, que es raro que pase eso, vaya con el pastor. Juntos busquen en la escritura la confirmación. Pero la confirmación siempre va a estar en la escritura y en la oración. Número 2. Miramos hacia adelante. Nuestra relación con Dios siempre es mirar hacia adelante. ¿Qué más puedo hacer para Dios? Hágase esa pregunta todos los días. ¿Qué más puedo hacer para ti, Dios? Levántese y, Señor, gracias por este día, gracias porque desperté, porque estoy sano. ¿Qué más puedo hacer por ti, Señor? Siempre pregúntese eso, siempre tenga el corazón dispuesto y listo para hacer la voluntad de Dios. Número 3. Si Dios dice no, si Dios dice que no necesita nuestra ayuda, ¿verdad? Que no necesita ahorita que hagamos A o B. Nuestro corazón debe estar preparado para recibir esa respuesta con humildad.
Además, debemos estar dispuestos a apoyar a quien sí puede realizar esa obra o ese plan. Ah, pues que el Señor no me deja hacer un grupo bien chido como Hillsong. No, pues no me voy a tirar a la depresión y a la amargura eterna. Ah, bueno, pero allá la iglesia vecina lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Ah, gloria a Dios, ¿qué necesitan, hermanos? Aquí estoy para servirles, para ayudarles con lo que necesiten. Qué diferencia, ¿verdad? Que solo tirarnos al drama como nos enseñan en las telenovelas, como nos enseñan en la política, como nos enseñan en todo lo que respecta a este mundo caído. Número 4. Confiar en Dios. Las respuestas de Dios no siempre vienen enseguida. No siempre Dios está express para nosotros. Y eso es porque de veras nos han hecho una mentalidad muy de que todo tiene que estar a la hora que yo lo pido. Actualmente así vivimos, pero así no es Dios. Nuestro corazón debe de estar confiado en que su voluntad es perfecta y sus planes son más sabios que los nuestros, y que nuestros deseos y que todo lo que podamos pedir. Entonces, corazón, cálmate, confía en Dios. Y número 5, tener un corazón humilde y lleno de gratitud. A pesar de todo, Dios siempre superará nuestras expectativas. Y asimismo nuestro corazón debe ser lo suficientemente humilde para recibir sus dones y sus bendiciones, sabiendo de antemano que no los merecemos. Pero eso es su misericordia y su gracia. Así que la gratitud nunca debe faltar en nuestro caminar con Dios. Y no podemos decir que tenemos gratitud y que somos humildes si albergamos en nuestro corazón amargura y andamos murmurando de otros y andamos reclamándole al vecino hasta por pasar. Entonces, anote estos 5 puntos, llévelos a la enseñanza de esto que leímos en Crónicas, de veras. Si seguimos leyendo, seguimos sacando enseñanza, o sea, eso se lo garantizo. Pero bueno, por esta ocasión no le vamos a dejar hasta aquí. Estoy tratando de hacerlo más breve estos videos. En clase sí nos desarrollamos más porque tenemos tiempo y nos gusta, pero en estos videos soy un poquito más concreta, pero bueno. Entonces, anote estos puntos y vámonos a la parte más importante. Jesús en Primera de Crónicas. Jesús en Primera de Crónicas. Ay, en conclusión, pensando en la época en la que se escribe este libro de Crónicas, la promesa de Dios a David fue aún más importante debido al momento en el que el cronista la escribió, después del exilio, cuando no existía un reino independiente, digamos que la gente se sentía muy desamparada, no había como tal un rey, no había ni siquiera vestigios, ¿no? De cómo con trabajos reconstruyeron ahí los muros, todo parecía así como que muy desolador. Entonces, el cronista, o Esdras, o quien haya escrito este libro, tuvo la fe para ver que esta promesa no se rompió, incluso cuando claramente parecía estar todo perdido. Sabía que el Mesías ciertamente vendría del linaje de David y reinaría para siempre. Tenía fe en lo que los profetas predijeron con mayor cumplimiento en las promesas de Dios. Entonces vamos a escribir en el recuadro: Jesús es la promesa que Dios hizo a David sobre el reino eterno. ¿Sí? Vamos a leer segunda de Samuel 7, 12 al 16. Dice: y cuando tus días sean cumplidos, Dios le está diciendo a David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bueno, pues ninguna persona en la carne vive eternamente, ¿verdad? Pero pues aquí Dios está refiriéndose a Jesús y ese trono eterno, en ese reino eterno, y pues Jesús al final iba a ser del linaje de David, biológicamente.
Y pues yo no sé si puede haber un regalo más grande este, para una persona que te digan que de tu simiente va a venir el libertador del mundo y de la humanidad y el rey eterno, que su trono va a ser inconmovible y que, pues sí, va a ser por siempre. Entonces, bueno, pues eso es lo que Dios le está diciendo a David. En ese momento a lo mejor mucha gente no lo entendió, mucha gente pensó, pues está hablando de Salomón, ¿verdad? Él y Salomón construyó el templo y Salomón fue rey y tuvo un reinado muy próspero. Sin embargo, pues bueno, uh, el punto aquí era que Jesús estaba haciendo esa promesa que Dios le estaba haciendo a David sobre ese reino eterno inconmovible. Así es que eso vamos a anotar en el recuadro. Y bueno, pues con esto damos por finalizado el primer libro de Crónicas. Y como siempre, mi consejo, que no me lo pidieron, pero yo se los ofrezco de todo corazón, es que lean su Biblia, lean a la par de que van revisando estas clases para que no sea lo mismo de siempre de que leí pero no entendí, mejor ni leo porque me pierdo, ¿no? Con tantos nombres ya me hice bolas, Lucy. No, es que eso no se le entiende nada. Ay, señor, lea con paciencia. Téngase paciencia usted mismo para entender, para aprender. Créame que Dios es tan maravilloso que no le va a enseñar como el maestro de matemáticas de su escuela, la regla ni nada de eso. ¿No? Tenemos esa concepción, ¿no? De que la enseñanza, el aprendizaje es para los listos, es para los que sí fueron a la escuela, ¿no? No, Dios es un Dios amoroso y está interesado, aún más interesado que usted y que yo, en que aprendamos y conozcamos de su palabra. Y Él es el maestro más dulce, más paciente, más claro y enfático para enseñarnos, porque Él sabe quiénes somos, nos conoce, sabe cómo aprendemos mejor, sabe qué es lo que necesitamos aprender. Así que, como lo repasamos en esta lección, confíe en la sabiduría de Dios, no quiera comerse la Biblia de un bocado. Vaya caminando con paciencia bajo la mano poderosa de Dios, capaz de abrir sus ojos espirituales y su entendimiento para entender su palabra. No hay pretextos, no hay pretextos. Mejor ni andes diciendo pretextos, porque no le vamos a ganar a Dios. No podemos decir que Dios se equivocó al dejarnos una palabra tan difícil, una Biblia que no se le entiende y que no se puede comprender, ¿no? O sea, no le podemos decir eso a Dios. Él es sabio. Nos dejó su palabra con esos pasajes, con esas genealogías, con esas historias tan profundas, a veces unas historias muy duras, muy crudas, ¿no? Porque Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos entender, y lo que necesitamos aprender. Entonces confíe y siga adelante. Nos vemos en el siguiente video con el segundo libro de Crónicas. Es apasionante, de verdad. No se lo pierda, por favor, y comparta. Pero no comparte así nomás de, ay, ahí te lo mando. No, de veras, póngase a escuchar el video junto con alguien más, guíe, enseñe y disfrute con alguien más de las enseñanzas que hay en la palabra de Dios. Que tengan una maravillosa semana y con el favor de Dios nos vemos muy pronto. Los quiero mucho, les mando un abrazo y disfruten su lectura de la palabra. Bye.